él ahora y ser el gerente de esa causa. Por eso lo saludo hasta ahora, exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Mil gracias por atendernos. Camila, buenas tardes. Con el mayor gusto. Aquí estamos siempre para escucharnos y para contestar cualquier interrogante. Como pudo usted oír, nosotros desde el año pasado venimos hablando y haciendo referencia incluso con encuesta y demás de si es posible o no y viable que haya y que se materialice ese proyecto de federalización de Colombia. Ahora, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anuncia que usted va a ser como el gerente de esa causa, ¿eso qué significa? Camila, primero que todo voy a formar parte de un grupo de ciudadanos. No voy a asumir la gerencia de este propósito y de esta buena idea del gobernador de Antioquia. Me sumo a los ciudadanos que queremos recorrer el país hablando y contando qué significa autonomía fiscal. Hoy justamente estoy en Bucaramanga. Aquí el Senado de la República está realizando una audiencia pública de territorios y regiones autonómicas. Voy a hacer una ponencia en unos minutos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hoy hay quienes creen en el federalismo. El presidente del Congreso está hablando de regiones autonómicas. Y hoy yo me estoy montando en el bus de la idea del gobernador de Antioquia de hablar de autonomía fiscal. Significa que esas tres vertientes, estoy seguro que vamos a lograr un nuevo modelo geopolítico en Colombia. No podemos seguir con un país tan centralista. Y no es Bogotá, porque Bogotá tiene una condición muy bonita. Bogotá no es de los bogotanos, Bogotá es de los colombianos, la queremos y la apreciamos. Pero el modelo central que tiene sede en Bogotá nos ahoga. No puede ser que el recaudo, como lo dijo Héctor Olimpo en pasada entrevista, de 100 pesos que se recauden, 80 se quedan en el gobierno nacional y solamente 20 le mandan a las regiones. Y en ocasiones eso es un gobierno derrochón, en ocasiones es un gobierno que no ejecuta. Y lo que queremos decirle al gobierno, al nivel central, es que no nos sigan viendo como niños chiquitos, que somos mayores de edad, que podemos responder por nuestro futuro. Así que esta discusión está tomando un punto muy importante. Creo que nos estamos uniendo quienes creemos que desde las regiones este país se podría desarrollar mucho mejor. ¿Qué razón dice usted, exgobernador, y me imagino que comparten esa idea con otros gobernadores como el de Antioquia o con otros exgobernadores como Héctor Olimpo, que desde el año pasado vienen promoviendo esta iniciativa? Se habla que a nivel central es un gobierno derrochón y si nos vamos a un gobierno federal en donde ya tendríamos también una capacidad burocrática en cada una de las regiones, no sería así, porque a nivel central sí es derrochón y a nivel regional no sería. No, también hay gobiernos locales derrochones. Y un tema de la corrupción que también ha sido como una excusa. ¿Cómo le van a transferir recursos a las regiones cuando hay corrupción? Como si en el nivel central no existiera la corrupción. Ese cáncer hay que exterminarlo. Y esos gobiernos derrochones de cualquier nivel, central, regional o local, también hay que acabarlos. Pero tenemos que tener nosotros la tranquilidad en las regiones de que nosotros podemos responder, o cada región puede responder por su futuro. Camila, ¿le parecería bien a los colombianos, o le parece mejor bien a los colombianos, que en un departamento para hacer un hospital, el departamento pone la plata, hace el proyecto, hace todo, pero se tiene que ir para Bogotá a pedir permiso, a que le den una viabilidad técnica? Para hacer una vía en la región, con recursos de la región, hay que ir a Bogotá a pedir permiso. Eso no puede seguir pasando. Por eso es que yo siempre repito que dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. Y todas las semanas es una peregrinación de mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, mendigando en Bogotá, pidiéndole a funcionarios a veces de tercer y cuarto nivel que dé una firma para una viabilidad técnica, estar pidiéndole a los congresistas que ayuden a poder bajar un recurso, y ahí se presentan casos de terrible corrupción. Eso se tiene que acabar. Los recursos que se originan en las regiones, como en este caso la renta y el patrimonio, deberían ser utilizados por las propias regiones. Y mire esta cifra: 100 billones de pesos se recaudaron por estos dos conceptos, 100 billones, y a las regiones solamente les transfirieron 56. Y el resto, y nuestras necesidades, los compromisos, las obligaciones con los ciudadanos y la solución de tantos problemas, eso debería suceder en la región. Pero gobernador, en esas cifras que usted está entregando, exgobernador Zuluaga, también hay que ser justos en la discusión. Solo se trasladaron ese tipo de recursos a las regiones para que los administraran ustedes, pero los otros recursos se utilizaron también en inversión en las regiones que se ejecutan a través de los ministerios del gobierno nacional. O sea, no quiere decir que esa plata no se ejecutó en las regiones, solo que se ejecutó desde los ministerios, no desde las gobernaciones.
Claro, pero con decisiones que tomaron en Bogotá, que en muchas ocasiones no corresponde a la realidad local. Bueno, en otras también, en otras sí obedece, no es que todo lo hayan hecho mal, pero las decisiones no pueden seguir siendo desde un frío escritorio en Bogotá cuando la realidad en la región es otra. Y ya ha pasado que hay regiones que han dicho, esa no es nuestra prioridad, nosotros tenemos otras necesidades, ninguna, para poner un ejemplo, ninguna vía sobra, pero las decisiones de hacer una u otra vía deberían ser con los alcaldes y los gobernadores. Eso, ¿quién conoce mejor la realidad del territorio que quien vive en el territorio? A quien no le alcanza la plata para solucionar los problemas. ¿Cuál alcalde tiene un presupuesto mayor a las necesidades que tiene? Ninguno, ni tampoco ningún gobernador. Pero estamos hablando de autonomía, de tomar decisiones en las regiones, como pasa en muchos países desarrollados del mundo, que hay federalismo, que hay autonomía y que tienen mejores condiciones que lo que hoy tenemos en Colombia. Sebastián, antes de su pregunta, le muestro el video que montó tanto el exgobernador Zuluaga como el gobernador de de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en medio de su reunión, hablando de cómo de verdad se van a poner la camiseta de hacerle lobby a esta iniciativa y de mirar si realmente logran ellos o no cambiar el sistema en Colombia a una Colombia federal. Pues es que uno ya Vamos a poner el video, ¿verdad? Sí, señor. Si me ayudan desde nuestro canal de YouTube. Del Meta, que es una figura importantísima de nuestros llanos, de la Orinoquía colombiana, una figura nacional, de vincularse al proceso del referendo de la autonomía fiscal para las regiones, de darle recursos a las regiones para que los departamentos tengan cómo aliviar las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Él conoce como pocos esta situación porque fue concejal, alcalde, gobernador, ministro, o sea que sabe muy bien lo que se sufre. Gobernador, antes de que habláramos, yo había escuchado en los medios de comunicación su propuesta, y en un medio nacional me preguntaron que qué opinaba de lo que estaba proponiendo el gobernador de Antioquia, y sin vernos, yo dije, esa propuesta la voy a aplicar en el país, porque es una propuesta no para beneficiar a Antioquia, sino a Colombia, a las regiones, para mejorar sus ingresos, para dar la posibilidad de que puedan solucionar los graves problemas que tenemos en la región. Estoy seguro que en muchos lugares de Colombia mucha gente se va a sumar. ¿Quién no quiere que los departamentos tengan mejores condiciones financieras para solucionar los problemas? Muy bien, estamos listos. Muchas gracias. Pues Camila, viendo esto, yo creo que esto va cogiendo color, esto va cogiendo estrategia política. Y para allá va mi pregunta, exgobernador, porque todas esas ideas de ustedes, por más de que sean razonables, por más de que tengan la razón, pues necesitan capital político, necesita un orden, y esa es la pregunta. ¿Usted cómo pretenden que esto se puede llevar a cabo? ¿A través de proyectos de ley, a través de un frente político que se presente al 2026 con esa bandera? ¿Cómo se le ocurre que es la mejor manera, o cómo lo está pensando usted para que la descentralización sea una realidad? Pues Sebastián, en esta primera etapa, lo que más me entusiasma de la idea del gobernador de Antioquia, que ahora se tiene que volver un propósito nacional, lo que a mí más me entusiasma es ir a hablar con la gente, con los ciudadanos, para ir a contarles cuál es el modelo que tenemos hoy. Este no es un tema fácil, no es un tema sencillo, aquí hay que salir a recoger casi 2 millones de firmas, pero las firmas no se pueden recoger por recoger firmas, hay que explicarle bien a los ciudadanos. Después se tiene que hacer un proceso con el referendo que necesita un respaldo popular muy importante. No es nada fácil. Emprender este reto, sabemos que es del tamaño enorme y hay que empezar a convocar. Ya se están sumando, me decía el gobernador de Antioquia, que Carlos Gustavo Cano, que Ana Lucía Villa y otros tantos, Guido Echeverry, que de a poco se vienen sumando. Y aquí no solamente quisiéramos, Sebastián, sumar a los que están pensando en autonomía fiscal. También queremos hablar con los que hablan de federalismo. Con el presidente del Senado esta mañana conversábamos en el desayuno sobre las regiones autonómicas, porque creo que está cogiendo color. Creo que tenemos hoy la madurez política para hablar de autonomía. ¿Usted cree que es una buena bandera de campaña 2026 para la presidencia? Yo estoy seguro que este va a ser uno de los renglones principales de la campaña del 2026, y tantos otros, pero yo creo que lo tenemos que escribir con mayúscula. ¿Y cuál es el reto? Lograr que los ciudadanos se interesen en esto y entiendan qué significa para el crecimiento y desarrollo de las regiones.
Es decir, que entonces frente a esa pregunta que le hace Sebastián, este compromiso en el que usted se montó con el gobernador de Antioquia recién electo, Andrés Julián Rendón, pues es también un mecanismo para hacer su campaña, porque desde el año pasado en la última reunión de los gobernadores quedó claro que, o por lo menos eso decían en los pasillos, que usted y Héctor Olimpo tendrían la intención de ser candidatos para el 2026. Y pues esta es una de los temas importantes que seguramente están empezando a construir ustedes desde ya. Y ojalá surjan mucho desde las regiones. Yo para eso hago política, para defender lo que creo y en lo que pienso. Y me parece que no solamente es una muy buena bandera, sino que es un buen propósito, es de mucho beneficio. Y nos vamos a empezar a juntar muchos sectores. Hace unos días quien no puede hablar de política, que es el presidente Petro, habló de política y empezó a convocar ciudadanos para un proceso de reelección del pacto histórico en el 2026. Yo creo que también es un buen momento para convocar a muchos sectores del país para decir, tenemos que unirnos, porque es que lo que estamos viviendo hoy no puede tener reelección. Tenemos que juntarnos muchos sectores para en una confrontación democrática y de ideas salgamos a decirle al país qué es lo más conveniente. Entonces, exgobernador Zuluaga, con esta respuesta que usted nos acaba de dar y sabiendo que hay tres líneas, como nos ha explicado, una de autonomía fiscal, que es la que propone el gobernador Andrés Julián Rendón, otra de federalismo y otra de regiones autonómicas, un poco esto que usted va a empezar a hacer de recorrer, ¿es un proyecto también de oposición? Absolutamente, oposición válida además, que a veces me preocupa que al gobierno no le gusta que le hagan oposición. Y me sorprende porque es un gobierno que nació en la oposición, vivió en la oposición, se hizo elegir en la oposición y no les gustan las voces diferentes. A quienes no aplaudimos los discursos delirantes y catastróficos, nos tildan de que es que nos queremos oponer a que el gobierno haga sus cosas. Yo le deseo que el gobierno le vaya bien. Yo le deseo que le vaya bien completamente porque eso le va bien a los colombianos. Es completamente legítimo que se haga oposición, pero es muy bueno hacer esa claridad, que este proyecto de autonomía fiscal es claramente un proyecto de oposición. En ese sentido, exgobernador Zuluaga... No, el proyecto no es un proyecto de oposición, el proyecto es un proyecto de conveniencia nacional para las regiones, para el desarrollo de las regiones. Y lo pueden abanderar incluso, aquí estoy viendo, cuando salí a entender la entrevista, la senadora Gloria Flores, que está interviniendo, y ella hace parte del pacto histórico, y a ella le gusta que se hable de temas de autonomía y de descentralización. O sea que esto que estamos hablando no tiene que ser propiamente un proyecto de oposición. Ok, exgobernador, pero entonces, digamos estas tres líneas de las que usted nos ha venido hablando, que son tres líneas que confluyen como al mismo camino, ¿usted cómo explicaría en uno de perjudicado? No, yo particularmente y también Andrés Julián y quienes están conformando este equipo, no vamos a hablar de federalismo, vamos a hablar de autonomía fiscal. Ese es el tema nuestro. Y está demostrado en los estudios que yo estoy empezando a integrarme apenas, pero está demostrado que 27 de los 32 departamentos duplicarían sus ingresos. ¿Cómo no va a ser atractivo para las regiones si 27 de los 32 duplicarían sus ingresos? ¿Qué tenemos que hacer con los restantes? Bueno, lo que se va a hacer es generar un fondo que nos permita compensar a esos departamentos que no les iría tan bien como a la gran mayoría de los departamentos. Pero la discusión apenas empieza. Tendrán que ser foros, tendremos que hablar con mucha gente, muchos ciudadanos, muchos opinadores, a que nos ayuden a enriquecer esta propuesta para que finalmente no sean 27 de 32, que es un buen número, sino que finalmente sean los 32 departamentos los que salgan ganando con esta propuesta. Pero ¿sabe qué, Ana Cristina? Que yo no creería que es un proyecto de oposición porque, mire, el año pasado hablamos con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que yo creo que además es uno de los primeros políticos que empezó a hablar de este tema. Fue uno de los que tuvo esa bandera de primero. De hecho, tuvo un enfrentamiento con el exministro Juan Fernando Cristo porque decía, ay, ahora Cristo se vino a montar en esta cosa que vengo yo trabajando desde hace rato. Caicedo nos decía en abril del año pasado, gobernador Caicedo, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que además ya su movimiento ha manifestado que están unidos al gobierno del presidente, y eso nos decía sobre ese proyecto de la descentralización, de la federalización, de darle más autonomía a las regiones. Sino que hoy día las ideas progresistas pasan
por los gobiernos de proximidad, los gobiernos de cercanía, que son precisamente aquellos gobiernos con más autonomía para tomar decisiones que afectan a la gente en los municipios y en las regiones donde viven. Por eso buena parte de las naciones grandes del mundo en extensión y en población son federales. De manera que el federalismo es precisamente una propuesta democrática, progresista, y nosotros la venimos defendiendo no de ahora, sino hace mucho tiempo, porque creemos que Colombia, con el nivel de centralización que tiene, pues está estrangulando las capacidades del desarrollo social, productivo, de los territorios. Y por eso tanta desigualdad acumulada en el Pacífico rico, en el Caribe rico, que tenemos que estar constantemente a ruego del Ejecutivo Central, que terminó por cuenta de la Constitución del 86 y de la Constitución del 91, que no modificó esa relación de poder entre centro y periferia, pues reclamando los derechos que nos corresponden. Y lo cierto es que todos los gobernadores, o mayoritariamente, creen que lo que tiene que irse es a una reforma en el Congreso de los artículos que en la Constitución establecen el mayor grado de autonomía que podría tener Colombia. Pero mire que el exgobernador Caicedo, allí el exgobernador Zuluaga, también se refiere a la Constitución del 91, que digamos inicialmente el gran proyecto era la Constitución que iba a descentralizar a Colombia, pero resulta que se quedó en el camino, se quedó a medio hacer, en desarrollar esa parte de la descentralización como corresponde. Inclusive el doctor Humberto de la Calle nos decía aquí, que fue además uno de los grandes protagonistas de la Constitución del 91, que en lo que tenía que ver con los departamentos, la Constitución del 91 se quedó corta. Es más, le dio mucho más autonomía a los municipios, como efectivamente ocurre hoy, y menos a los gobiernos departamentales. La pregunta, doctor Zuluaga, es la siguiente. Ustedes quedaron hablo de las gobernaciones, buscando ahora más autonomía. Quedaron como el jamón del sándwich, quedó por encima del gobierno nacional y entonces de abajo están los municipios. ¿Cómo va a ser la relación de ustedes, de este proyecto político que usted está haciendo abanderado también, con el gobierno nacional y con los municipios, para que se logre más autonomía precisamente de ustedes sin que eso afecte a una parte y a la otra parte del sándwich? Pues mire, primero permítame decirle que a mí me alegra escuchar tantas voces que pensamos diferente, la de Carlos Caicedo, la de Héctor Olimpo, la del doctor Humberto de la Calle, la de Andrés Julián, todos de diversos sectores políticos, y estamos hablando de lo mismo. Creo que esto es como la melcocha, está dando punto. Estamos llegando al punto de que las regiones, del nuevo despertar de las regiones, se está uniendo en una sola voz. Por eso no puede ser un proyecto que encarne solamente temas de oposición, sino de muchos sectores. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Pedagogía. Esto tiene que tener un respaldo ciudadano. Los ciudadanos, esto no puede ser un tema especializado solamente para dirigentes políticos o académicos, tiene que ser para el ciudadano del común. Si esto logra tener el respaldo popular necesario y tenemos la capacidad de llegar a la gente pero el senador Zuluaga, venga, el gobernador Zuluaga, perdón, me interrumpo un segundo, es que me refiero concretamente al tema fiscal. Es decir, hoy en día los municipios pueden perfectamente tener nuevos tributos, crear nuevos tributos, las gobernaciones no. O sea, ¿cómo se hace para tener esa autonomía sin que el municipio no se sienta afectado y no se genere allí una especie de roce entre el gobierno departamental y el municipal, que sí puede tributar y crear nuevos tributos y el departamento no? ¿Eso cómo se va a lograr? Pero es que solamente nosotros estamos hablando de temas de renta y patrimonio, lo que se recauda de renta y patrimonio en los territorios, que lo que se recauda en los territorios se quede en los territorios, que no tenga que ir a hacer esa tercerización de recaudarse en el territorio, mandárselo al gobierno nacional y luego que el gobierno nacional lo devuelva a los territorios. Eso es lo que estamos proponiendo y va dirigido a dos temas, renta y patrimonio. Y hay una relación armónica muy importante en gran parte del país, como lo vi hoy en Bucaramanga, del gobernador y el alcalde, porque los gobernadores no tienen cómo invertir en la gobernación, los gobernadores invierten en los municipios, y esa relación a los que les coincide el periodo, sus planes de desarrollo, a alcaldes y gobernadores, les va a quedar mucho más fácil armonizar estas inversiones, que no nos pasa con el gobierno nacional, que empezamos con un plan de desarrollo de un presidente y terminamos con el plan de desarrollo de otro presidente. Seguramente, doctor Zuluaga, van a aparecer algunas personas que están de acuerdo con que Colombia sea un estado con federaciones.
pero que van a proponer que además se convierta, como en el caso de los Estados Unidos, en un estado con federaciones independientes en el tema legal, con su propia legislación, con leyes propias. ¿Usted está de acuerdo que salgamos de la discusión fiscal y presupuestal y que discutamos también ese tema de la posibilidad de que cada estado en Colombia tenga su propia legislación? No, por ahora no creo que tengamos la madurez suficiente como nación para enfrentar este tema. Hoy lo que nosotros queremos es desarrollar el precepto constitucional de una república unitaria, pero con autonomía y descentralizada, que lo dice la Constitución y no se ha cumplido. Por eso nosotros no vamos a hablar de federalismo, nosotros no vamos a hablar de departamentos que quieran independizarse, no, solamente queremos hablar de autonomía fiscal, de que alcaldes y gobernadores y las regiones tengan mayor capacidad para resolver sus propios problemas. ¿Con quiénes? Con lo que rentan sus ciudadanos, en el tema de patrimonio y de la renta que se origina en cada uno de los departamentos. Sí, ese asunto del lenguaje va a ser muy importante, la diferencia entre federalismo, regiones autonómicas y autonomía fiscal. Exgobernador, solamente una precisión. Ahorita cuando usted nos hablaba de los 32 departamentos que ustedes habían hecho un estudio y que crearían un fondo para los que no puedan duplicar o no les vaya tan bien con esa propuesta de autonomía fiscal, usted hablaba de 5 departamentos que no duplicarían su presupuesto o que por sus condiciones económicas no les iría tan bien. ¿Cuáles son? Creo que está Putumayo, Amazonas, son 4, Putumayo, Amazonas, San Andrés, y me falta uno, no lo recuerdo ahora. Pero como les decía, yo apenas me sumo a esto hace un par de días, que tuve la gentil invitación del gobernador de Antioquia, además que le agradezco mucho, porque las regiones del país tenemos que empezar a volvernos mucho más amigas, no tener fronteras que nos dividan y que cada uno jale para su propia región. Si le va bien al Meta, le debe ir bien al país, si le va bien al Putumayo, le va bien al país. Apenas empieza la discusión, aspiramos a sentarnos con gente que conozca mucho de esto, con gente que además no esté de acuerdo, que nos den sus luces. Yo quisiera preguntarle a personajes tan importantes como Juan Carlos Echeverry, a Mauricio Cárdenas, al doctor Mejía de Fedesarrollo, empezar a sentarnos para tener luces. Cuando ya llevemos la propuesta de recolección de firmas, tengamos una propuesta totalmente sólida, que no solamente beneficia a 27 departamentos, sino a los 32 departamentos del país. Gobernador Zuluaga, una última pregunta. Usted quisiera tener a todas esas voces, pero no piensan consultarle al gobierno nacional, que finalmente un proyecto de una iniciativa como esta, pues tiene mucha más fuerza si es apoyada por el gobierno o no. ¿Ustedes han pensado o han tenido comunicación con el gobierno del presidente Gustavo Petro a ver si de pronto él le jala esta iniciativa? Porque, como le decía, ahí oíamos al exgobernador Carlos Caicedo, de la línea política del presidente Gustavo Petro, montado en esta iniciativa desde hace mucho tiempo antes de que empezaran ustedes a hablar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. También tenemos que sentarnos con el gobierno nacional, por supuesto. Esto apenas inicia. Yo creo que vamos a realizar muchos foros, vamos a hacer audiencias públicas, donde le vamos a pedir al gobierno nacional que nos acompañe. ¿Cómo no tener en cuenta al presidente de la República y a su gobierno en una iniciativa tan importante como esta? No importa que tengamos posiciones diferentes. A todos nos interesa que al país le vaya bien, incluso que al gobierno del presidente le vaya bien. A mí no me gusta algunas voces que encargan proyectos políticos apostándole al fracaso del gobierno, porque eso es apostarle al fracaso de los colombianos, eso es construir sobre la desgracia. Ese no puede ser el talante democrático. Tenemos que apostarle a que le vaya bien al presidente y que a otros sectores políticos les vaya bien, en la virtud, no en la desgracia. Por supuesto que nos vamos a sentar con el gobierno para también escuchar su posición. Pues es el exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.